Voces, parte de tu historia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Acabado y junto con el doctor Horacio Donel hacemos Educación y Sociedad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bien. Bueno, hoy estamos con el doctor Carlos Esteban Masvélez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Te voy a tutear, sos muy joven para mí. Bueno, vos has sido secretario general de la UBA, creo que desde el 2006 hasta el 2014. Actualmente sos miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de Acreditación Universitaria, de la CONEAU, digamos. La CONEAU, mejor conocida como CONEAU. Sí, como la CONEAU. Y aparte ha sido director de UDEVA, ¿no? De la editorial de la UBA, creo que es muy conocida. Bueno, contanos un poquito cuál es la función de la CONEAU, cuál es la importancia de que la carrera esté acreditada por la CONEAU. Bueno, yo creo que la importancia de tener un organismo de acreditación y de evaluación institucional tiene que ver con, bueno, por un lado establecer ciertos estándares de calidad y obviamente que de alguna manera es un organismo que pretende garantizar que antes de poder poner en funcionamiento una carrera de grado o de posgrado, cumpla, como decía, con esos estándares de calidad que garantice una prestación adecuada del servicio de salud, de educación, de salud no, de educación. Con lo cual, yo creo que hay una función que obviamente tiene que ver con la aplicación de los estándares que aprueba el Ministerio, que se discuten en el marco de las reuniones de decanos, los consejos permanentes de decanos, etcétera. Pero también yo creo que la CONEAU tiene que ir cumpliendo otra función, que es toda esa información que recibe a los fines de realizar el procedimiento, digamos, de acreditación. Es también el de empezar a producir cierta información que permita hacerle una devolución. Si bien tal vez esto no está dentro de las funciones con las cuales fue pensado, me parece que hay todo un bagaje de información que podría resultar muy enriquecedor a los fines de la planificación, a los fines de producir insumos que puedan tener que ver con las políticas públicas que desde el Ministerio se deben luego impartir y coordinar con el sistema de educación superior. Carlos, apartándonos un poquito digamos, de los temas que supuestamente debiera preguntarte, quiero aprovechar tu experiencia, no solo de haber sido un operador de la realidad, sino un pensador del deber ser. El sistema universitario argentino, ¿crees vos que está respondiendo razonablemente a la necesidad que el país tiene de graduados que tengan el perfil, el conocimiento, la aptitud y la actitud para atender la problemática que el país tiene? ¿O te parece que hay una desvinculación entre esas necesidades y la generación de graduados?
Yo creo que, a ver, hay algunos aspectos que son positivos, es decir, el hecho del incremento de la inversión me parece que es un elemento positivo, la creación de nuevas universidades también. Sí creo que ese proceso de crecimiento no necesariamente se condice con una planificación, es decir, con un proceso de reflexión, de construcción de consensos dentro del sistema. Y también creo que, bueno, hay parte de esa falta de planificación también tiene que ver con, o en realidad con los resultados de algunos planes que no han sido del todo exitosos. El impulso y el financiamiento para el desarrollo de los graduados, tener más graduados en ingeniería, por ejemplo, no necesariamente se condice esa intención con una inversión importante en el resultado obtenido. Pero creo que en definitiva lo que tiene que ver con estos resultados dispares, es decir, por un lado un sistema de educación superior que crece, con más estudiantes y más egresados universitarios, que yo creo que eso siempre es positivo, con cierta falta de planificación tanto nacional como regional, y también con quizás no haber obtenido los resultados deseados con algunos programas puntuales específicos de desarrollo de determinadas carreras. Creo que eso tiene que ver en algún lugar con alguna falla de planificación, no digo que falte absolutamente la planificación, me parece que hay algún problema de planificación y, como decía antes, de la construcción de ciertos consensos y de un ida y vuelta en el sistema un poco más eficaz para justamente poder producir, estimular graduados de determinadas carreras que son necesarios para un sistema productivo de un país, para el desarrollo, en definitiva, en ciencias del país. duras estamos mal, le estás diciendo. Bueno, evidentemente hay una necesidad de tener más cantidad de egresados en determinadas carreras y se han hecho intentos que no necesariamente, desde mi perspectiva, los resultados no son del todo satisfactorios, lo cual, bueno, haría necesario cierta revisión de por qué esto está pasando y también repensar la asignación o cierta prioridad en la asignación de los recursos o cómo se estimula a los estudiantes para que se vuelquen a determinadas carreras. Pero, como digo, yo no pareciera que hoy hubiera un plan de acción de acá a 20 años en donde uno tenga un consenso construido en materia de educación superior que permita orientar la inversión, que permita implementar determinados programas y que eso además tenga un consenso dentro del sistema, ¿no? Carlos, en esta línea de temática, hay un fenómeno cierto que es la aparición de muchas nuevas universidades, ¿no? De todas maneras, algunos sienten que están llevadas de la mano de demanda municipal, vale decir que son creaciones más que de la región o hasta incluso de gobiernos provinciales, son demandas de intendentes hábiles, ¿no? Y ahora, la demanda, cuando se crea de esa manera, en general tiende a atender los problemas existentes, pero rara vez se generan políticas universitarias para el graduado que debiéramos tener. Trabajamos sobre la carencia y no sobre el proyecto. Y entonces aparece lo que se diría falta de proyecto. ¿Vos coincidís con este análisis o te parece que es una exageración? No, yo creo que efectivamente es cierto. Es decir, es difícil decir, ¿está mal crear una universidad? No. Ahora, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a la creación? ¿Cuál fue el proyecto institucional? ¿Cuál fue la necesidad regional, territorial que produjo que el Congreso tomara esta decisión? ¿Por qué tales carreras? ¿Por qué tales no? Bueno, ahí me parece que hay un déficit y que efectivamente la decisión de la creación de una universidad, que en sí mismo no está mal, bueno, el origen de la necesidad política de determinado intendente o representante territorial que ejerce cierta presión sobre el Congreso, entonces a la hora de discutir el presupuesto plantea, bueno, pero créenme, mi universidad, bueno, ahí me parece que hay un déficit. Que no se corresponde esa creación de universidades, como decíamos antes, con una planificación. Y evidentemente también hay que atender que uno tiene que acompañar ese crecimiento de oferta académica con la formación de recursos humanos que estén en condiciones de dictar o de formar profesionales de excelencia, digamos. Y esto
tampoco está claro que hoy en la Argentina exista la cantidad de profesores universitarios en condiciones de poder responder a ese crecimiento. Y me parece que es un tema que hay que atender, que hay que trabajarlo mucho con los docentes, que hay que trabajar mucho en la capacitación de los docentes, en la actualización permanente. Ha habido en los últimos años, sí, una recomposición salarial importante, por lo menos en las universidades públicas, pero me parece que no hay un programa, un proyecto de capacitación docente permanente que permita, como decía antes, la actualización y la formación de recursos humanos que estén en condiciones de poder ir a garantizar una formación de calidad. Después, bueno, el modelo o el tipo de profesional que formamos, bueno, ahí obviamente va a depender de la impronta de cada universidad, en el caso de las grandes, inclusive de cada facultad. Y también de los alumnos. Sí, también de la voluntad y de la expectativa que tenga el propio alumno al momento de recorrer su tránsito, su vida académica en el nivel superior. Pero yo soy bastante crítico no de la creación de las universidades en sí mismos, sino de cómo se gesta esa creación y, como decía antes, de la falta de planificación, de articulación y de construcción de los motivos y por otro lado de la factibilidad de desarrollar ese proyecto académico y de no después tener universidades que se crean y que a los 5 o 6 años uno las ve y ha caído su matrícula y poco menos que uno termina analizando, viendo que hay una multiplicación de gasto burocrático consolidado en términos de la inversión y poco resultado en términos de la formación de profesionales, en términos del desarrollo de líneas de investigación, de constitución de equipos de investigación, de actividades puntuales de extensión. Como que ahí no está faltando, me parece, un poquito más de reflexión sobre cómo crece o cómo debería crecer el sistema. Creo que ha sido clarísimo, sé que te tenés que ir a buscar a tus chicos al colegio. Bueno, espero que vuelvas, Carlos, porque realmente fue clarísima tu exposición. A disposición para cuando quieran. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Ustedes no se vayan, que el programa sigue.